Hola, bienvenidos a este video de literatura donde vamos a explicar el teatro, texto dramático y espectáculo. Para comenzar, ¿qué es el teatro? El teatro o la poesía dramática es aquella que, en vez de relatar una acción, la representa, es decir, hace que se desarrolle ante los ojos del público mediante una simulación realizada por actores. Un texto dramático está compuesto por indicaciones para su representación y éste tiene el fin de contar por medio de sus representaciones algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo y los personajes. Ahora vamos a explicar en qué consiste la estructura narrativa. El teatro se divide en partes fundamentales, las cuales son la presentación o exposición. Esta es el inicio de la obra y en ella se presentan los datos más importantes de la obra. Normalmente, en las obras que están divididas en actos, la presentación corresponde al primer acto. El nudo es la segunda parte de la obra, generalmente la más larga. Coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se complica. Este punto lo denominamos clímax. La mayor parte de las veces, el segundo acto, que coincide con el desarrollo de la obra, llega a su final una vez producido el clímax. El desenlace es el momento en el que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Ahora vamos a explicar los subgéneros del teatro. El primer subgénero es la tragedia, que es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. En la tragedia, habitualmente, el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino despiadado. La tragedia como forma dramática la encontramos en las obras de los clásicos griegos. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos, como el amor, el odio, la envidia, etc. Algunas de las obras más famosas de este subgénero son Edipo Rey, Hamlet, Carmen, Bodas de Sangre, etc. El segundo subgénero es la comedia, que es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. En la comedia suelen incluir personajes paradójicos, o muy tacaños, o muy celosos, o muy chistosos. El tercer subgénero es el drama, que, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia. El término tragicomedia fue utilizado en ciertas obras grecorromanas para hacer alusión a las obras dramáticas de algunos autores tales como Eurípides y Plauto. Ahora vamos a explicar las partes del texto dramático. Los diálogos suceden cuando los personajes conversan entre sí. Los monólogos suceden cuando un personaje habla solo en escena, como si pensara en voz alta, expresa ante el público sus pensamientos y emociones. Los apartes suceden cuando un personaje hace comentarios a otro personaje o al público, sin que los demás personajes que están en escena lo escuchen. Las acotaciones son indicaciones del autor para las representaciones, describen los lugares donde transcurren las acciones, el tiempo en el que suceden, sugieren actitudes y movimientos de los personajes. Ahora vamos a explicar la organización del texto dramático. Los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto. Si una obra tiene, por ejemplo, 3 actos, el primero presenta el conflicto, el segundo lo desarrolla y el tercero muestra el desenlace o la resolución.
Las escenas son divisiones internas de los actos. Están determinadas por la entrada o salida de los personajes. Los cuadros representan cambios de decorado o de escenografía. Algunos de estos cambios a veces se realizan a la vista de los espectadores. Por último, vamos a explicar los elementos del teatro. La acción es un proceso que desarrolla hasta su resolución cada una de las situaciones planteadas en la secuencia dramática y que los personajes, en lucha o confrontación, tratan de resolver. Los personajes son los que realizan la acción dramática a través de los actores, que no han de alterar la vida propia del personaje dramático. Las situaciones son los estados fragmentarios de la acción, es decir, cada una de las secuencias en que se representa un momento parcial de la tensión entre los personajes. Gracias, nos vemos pronto.